Establecemos contacto en vivo en Bogotá, Colombia, con Marta Lucía Ramírez. Ella es ex candidata presidencial y además fue en su momento ministra de Defensa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su invitación, Eva. Encantada de saludar a toda su audiencia en NTN 24. Antes de entrar a valorar con usted qué le han parecido las explicaciones del general Alzate, primero preguntarle, ¿estas explicaciones las tenía que dar el general Alzate? Y se lo pregunto porque ya lo hemos escuchado. La Procuraduría va a abrir investigación o va a llamarlo a indagatoria. La Fiscalía de Colombia también va a abrir investigación. ¿Se está juzgando demasiado al general Alzate cuando quien lo secuestró fue las FARC o sí se debe llevar a cabo estas investigaciones? Pues mire, le voy a decir en primer lugar que en Colombia el control civil sobre las fuerzas militares supone representar a las fuerzas militares, no solamente cuando hay éxitos en los operativos militares, que es lo que hemos visto permanentemente, es representarlos justamente y rodear a las fuerzas militares cuando hay dificultades. Yo creo en el general Alzate y tengo que expresar mi solidaridad con él y con su familia, porque yo sí creo que es muy posible que en su afán de querer servir, que en su afán de hacer una acción social en un departamento tan difícil como el Chocó, tan abandonado, haya omitido controles, pero no creo que está bien que se reviente la cuerda por el lado más delgado, que es lo que estamos viendo con su retiro. Pero precisamente, doctora Marta Lucía, con las buenas tardes, no se ve rodeado al general. Precisamente en la declaración de ayer, las únicas personas que lo acompañaban era su familia, su esposa, sus 2 hijos, y no ha salido al día de hoy ni el comandante del ejército, ni el de las fuerzas militares, ni el ministro de Defensa a leer o por lo menos a dar una explicación o convocar una rueda de prensa para que los periodistas salgan precisamente de todas las dudas que ha generado este episodio. ¿Está solo o lo dejaron solo al general? Por eso insisto, es que vemos que se está reventando la cuerda por el lado más débil. Le aseguro que si él hubiera regresado con un operativo militar, si él hubiera regresado con cuántos capturados o quién sabe con cuántos desmovilizados, estaría lleno de apoyo, de respaldo, tanto de su propia fuerza y del gobierno nacional como de la sociedad colombiana. Yo realmente creo que un militar que ha hecho tanto por Colombia, de quien no se conoce ninguna tacha, de quien no se conoce nada irregular en su hoja de vida, realmente sí merecería más solidaridad y más apoyo. Por esa razón, verdaderamente siento congoja viendo su soledad acompañado de su familia. Eso es lo que tenemos todos, pero cuando se trata de servir al país hay que estar por encima de cualquier dolor, hay que mantener esa disposición, pero sí hay que decirle al gobierno nacional, la autoridad civil sobre los militares es para representar a las fuerzas en las buenas y en las malas. Sin embargo, usted que fue ministra de Defensa de Colombia en su momento, ¿sí hubiera aceptado la renuncia del general? Y se lo pregunto porque después de ese comunicado que leyó, de esa declaración que dio, hay muchos que todavía no tienen aclaradas las dudas de por qué iba vestido de civil, de por qué iba sin protocolo de seguridad. Mejor dicho, el general sí se equivocó en eso, sí hay que aceptarle la renuncia y obviamente sí le hizo un daño a las Fuerzas Armadas. Pues Eva, él mismo está reconociendo que cometió un error y por supuesto que hay un error. Hay que ver cuál es la motivación, cuál es la justificación. Hay errores que se cometen y no tienen trascendencia. Este lo tuvo, pero yo me pregunto realmente si la mejor respuesta es aceptar su retiro o es casi que darle de baja. Yo el domingo mandé un tuit diciendo que si con ocasión de su regreso llegaran a darle de baja, habría muchas cosas que preguntarle al gobierno y muchas explicaciones que darle al país. Y me reafirmo en eso. Personalmente, si hay alguna cosa grave del general, entonces que se la digan a Colombia. Pero si no la hay, siento una gran insatisfacción, como sé que la sentimos muchos millones de colombianos. Sin embargo, sí preguntarle, perdón que yo le insista por el otro lado, pero es que hay dudas que no quedaron aclaradas. A usted sí se le aclaró cuando escuchó al general Alzate. ¿Le quedaron claras las explicaciones de por qué violó esos protocolos de seguridad y por qué iba vestido de civil? Usted dice que si efectivamente hubo un error, tiene que aclarar. ¿Ayer sintió que eso quedó aclarado? No, no siento que haya total claridad, pero sí creo realmente en la versión de que muchas veces para llamar menos la atención, quizás es más fácil pasar de persona común y corriente, de civil, de manera desprevenida, porque hay que ver realmente cuál era la operación a la que le habían dado instrucción sus superiores y el propio Ministerio de la Defensa. Es que el Chocó es una tierra de nadie, lamentablemente. Es que hemos visto los horrores que pasan en el Chocó, las vejaciones a las que están sometidas los habitantes del Chocó. Yo sí creo que la acción
función social que hace la fuerza militar es absolutamente indispensable y quizás muchas veces es mejor pasar desapercibido que hacer este tipo de actividades en medio de toda la parafernalia, y por esa razón creo que él se merece que se crea en su versión, y si el gobierno y el ejército no creen porque hay una información diferente, tienen la obligación de hacerla conocer del país. Yo estoy de acuerdo en que la investigación que haga la Procuraduría tiene que esclarecer esto, pero me parece que cuando ya se le ha aceptado la renuncia, pues va a ser difícil a él devolverle de alguna manera ese honor y esa credibilidad que hoy le están dejando en tela de juicio. Por eso insisto, es que se reventó la cuerda por el lado más débil. Después de estar secuestrado 14 días, amarrado a un árbol, además lo vemos saliendo en estas circunstancias del ejército. Mi solidaridad con él, como con tantos oficiales y suboficiales que hemos visto que desafortunadamente muchas veces son el lado más débil de la cuerda. Muy bien, le agradecemos a Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial y ex ministra de Defensa, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias.